En un mundo donde la certeza y la duda se entrelazan como las hebras de una telaraña, surge el personaje que cambiará para siempre la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. Este hombre, un verdadero visionario del siglo XVII, desafió a la sabiduría establecida y sacudió los cimientos de la filosofía con sus ideas revolucionarias. Nacido en 1596 en La Haye en Touraine, Francia, René Descartes crecería para convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia. Proveniente de una familia noble y educada, su infancia estuvo marcada por la búsqueda del conocimiento y la exploración de las ciencias. La revolución científica estaba en pleno apogeo, y el mundo se encontraba en un estado de agitación intelectual. Galileo había desafiado a la Iglesia Católica con sus teorías astronómicas, y los científicos como Kepler y Newton estaban avanzando en sus investigaciones sobre el movimiento de los cuerpos celestes. En este contexto de cambio y evolución, René Descartes se encontraba inmerso en su propia búsqueda de la verdad. Estudiante de Derecho en París, pronto abandonó su carrera para unirse al ejército francés durante la Guerra de los Tercios. Fue aquí donde comenzaría a cuestionar las certezas y dogmas que lo rodeaban. A medida que avanzaba por el territorio holandés con su unidad militar, Descartes encontró tiempo para leer y reflexionar sobre las ideas de Aristóteles y los filósofos antiguos. Comenzó a cuestionar la autoridad de la Iglesia y a buscar respuestas en sí mismo. Una noche, mientras se refugiaba en una habitación de un castillo en Ruma, Francia, Descartes se vio obligado a encender una estufa para calentarse. De repente, se dio cuenta de que incluso si no estaba seguro de la existencia del mundo exterior, su propia conciencia seguía siendo incuestionable. Pienso, luego existo es el grito de guerra filosófico que lanzaría al mundo en ese momento. Y así comenzaba una búsqueda sin fin por la verdad, una búsqueda que lo llevaría a plantear preguntas sobre la naturaleza del conocimiento, la relación entre la mente y el cuerpo, y la existencia de Dios. Fue un viaje que lo llevaría desde las oscuras calles de París hasta los salones ilustrados de Holanda, pasando por los bosques sombríos de Alemania. Con cada paso que daba, Descartes desafiaba a la sabiduría establecida y cuestionaba las certezas de su época. Sus ideas revolucionarias se extendieron como un incendio, iluminando el camino para los futuros pensadores y científicos. Pero ¿quién era realmente este hombre que había cambiado para siempre la forma en que pensamos sobre nosotros mismos? ¿Cuál fue el motor detrás de sus ideas filosóficas y científicas? ¿Qué secretos escondía su corazón y su mente? La búsqueda por descubrir a René Descartes no será fácil. Pero para aquellos dispuestos a enfrentar la oscuridad y la incertidumbre, la verdad sobre este hombre y sus ideas revolucionarias se encontrarán esperando en las sombras. En el siglo XVII, Francia estaba sumida en una era de oscuridad y dogma. La Iglesia Católica mantenía un firme control sobre la educación y la investigación. Fue en este contexto que nació René Descartes, un joven intelectual con una mente inquisitiva y un deseo insaciable de conocimiento. Descartes creció en una familia acomodada, pero su infancia estuvo marcada por la pérdida de su madre a los 8 años. Su padre, Jean-Baptiste Descartes, era un abogado que había sido nombrado alcalde de la ciudad de Tours. A pesar de la falta de una figura materna, el joven René demostró ser un niño prodigio con una gran capacidad para aprender y un deseo insaciable por conocimiento. Con el tiempo, Descartes se convirtió en uno de los intelectuales más destacados de su época. Viajó por toda Europa, estudiando filosofía y matemáticas en las universidades más prestigiosas del continente. Fue durante este periodo que desarrolló su método filosófico, conocido como en metodología cartesiana, un sistema de pensamiento que enfatizaba la importancia de la duda y la razón. Descartes se estableció en Holanda, donde se convirtió en amigo cercano del famoso científico Galileo Galilei. Juntos, discutieron sobre temas como el movimiento de los planetas y la naturaleza de la luz. Estos debates influyeron significativamente en las ideas de Descartes sobre el universo y su lugar en él. En 1637, Descartes publicó su obra maestra, Discurso del Método, un tratado que presentaba su filosofía y metodología a la comunidad intelectual. La obra causó un impacto inmediato, ya que cuestionaba las creencias tradicionales y proponía una nueva forma de pensar sobre el mundo. La obra de Descartes tuvo un efecto profundo en la filosofía occidental. Creador del concepto de cogito, ergo sum, pienso, luego existo,
estableció la idea de que el individuo puede llegar a conocimientos ciertos mediante la razón y la introspección. A pesar de su importancia en la historia intelectual, Descartes murió relativamente olvidado en 1650. Sin embargo, sus ideas influyeron en la obra de filósofos posteriores como John Locke y Immanuel Kant, quienes desarrollaron sus propias teorías basadas en las bases que Descartes había establecido. La influencia de Descartes se extiende más allá del mundo académico. Su método filosófico ha sido adoptado por científicos e ingenieros para resolver problemas complejos y crear soluciones innovadoras. Además, su idea de la duda metódica ha influido en el desarrollo de la ciencia y la tecnología modernas. Hoy en día, Descartes es reconocido como uno de los filósofos más importantes de la historia. Sus ideas siguen siendo relevantes en áreas como la epistemología, la metafísica y la filosofía de la mente. Su legado continúa inspirando a generaciones de pensadores y científicos a explorar el mundo y comprender su lugar en él. La vida de Descartes es un recordatorio del poder de la razón y la importancia de cuestionar las creencias establecidas. A través de su obra, podemos ver cómo una mente inquisitiva puede cambiar la forma en que pensamos sobre el mundo y nuestro lugar en él. En un mundo en constante cambio, René Descartes se erigió como uno de los pensadores más influyentes de la historia. Nacido en 1596 en La Haye, Francia, Descartes creció rodeado por una familia ilustrada y con un fuerte sentido del valor individual. A medida que crecía, Descartes se sintió atraído por el mundo de las matemáticas y la filosofía. Se convirtió en uno de los primeros pensadores modernos que cuestionó la autoridad tradicional y buscó respuestas en la razón y la observación. Su viaje a Alemania y Holanda lo llevó a conocer a algunos de los intelectuales más destacados de su época, incluyendo al famoso filósofo Baruch Spinoza. Descartes se sintió fascinado por las ideas de Spinoza sobre la naturaleza divina y la importancia del pensamiento crítico. En 1637, Descartes publicó su obra maestra Discurso del Método, en la que presentaba una nueva forma de pensar basada en la razón y la duda. En él, afirmaba que para ser cierto, un conocimiento tenía que estar libre de dudas y demostrable a través de la lógica. La obra tuvo un impacto inmenso en el mundo intelectual y filosófico de su época. Los filósofos y científicos comenzaron a cuestionar la autoridad tradicional y buscar respuestas en la razón y la observación. Sin embargo, no todos estaban impresionados con las ideas de Descartes. Algunos lo criticaron por ser demasiado radical y otros por ser demasiado conservador. A pesar de estas críticas, Descartes continuó buscando respuestas a través de su filosofía. A medida que avanzaba en la vida, Descartes se centró más en la matemática y la física. Su trabajo en el campo de la geometría desafió las ideas tradicionales sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Descartes también fue pionero en el campo de la psicología y la filosofía de la mente. En su obra Meditaciones Metafísicas, argumentó que el yo es una realidad fundamental y que nuestra percepción del mundo exterior se debe a la interacción entre nuestro cuerpo y nuestra mente. A pesar de sus contribuciones significativas, Descartes murió en 1650 sin tener un claro legado o reconocimiento en vida. Sin embargo, su influencia duradera en el desarrollo de la filosofía moderna es innegable. Sus ideas sobre la duda y la razón como herramientas para llegar a la verdad influyeron en pensadores posteriores como Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche. Además, sus contribuciones a la matemática y la física sentaron las bases para el desarrollo de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En resumen, René Descartes fue un pensador visionario que desafió las ideas tradicionales y buscó respuestas en la razón y la observación. Aunque sus contribuciones no fueron ampliamente reconocidas durante su vida, su influencia duradera en el desarrollo de la filosofía moderna es innegable. La vida de René Descartes fue un verdadero laberinto de descubrimientos y dudas. Nacido en 1596 en La Haye, Francia, su familia era de nobleza pero no muy rica. Su padre murió cuando él tenía solo 8 años, dejándolo a cargo de su madre, Jacqueline. A pesar de las dificultades económicas, Descartes recibió una excelente educación en el Colegio Jesuit de La Fleche. Allí desarrolló un gran amor por la filosofía y la matemática, que lo llevaron a estudiar en París y luego en Holanda.
En 1618, Descartes viajaba por Europa cuando se vio envuelto en una disputa con los teólogos de la Universidad de Utrecht. Dejó Holanda temprano y no regresaría hasta 10 años después. Durante ese tiempo, escribió su famoso libro Discurso del Método, que presentaba sus ideas filosóficas. En 1628, Descartes se instaló en Suecia como consejero militar al servicio de la reina Cristina. Fue allí donde comenzó a trabajar en su obra Meditaciones Metafísicas. Aunque no logró convencer a la reina de sus ideas filosóficas, su estancia en Suecia fue productiva para él. La vida de Descartes estuvo marcada por constantes cambios y desplazamientos. Su falta de seguridad económica lo llevó a viajar continuamente, pero también le permitió desarrollar una visión amplia del mundo y sus problemas. En 1649, Descartes fue acusado de herejía en París y decidió regresar a Suecia para evitar la persecución. Allí murió en febrero de 1650, rodeado de amigos y admiradores. A lo largo de su vida, Descartes tuvo un gran impacto en la filosofía y la matemática. Sus ideas sobre el método científico y la separación entre la mente y el cuerpo siguen siendo fundamentales para la comprensión moderna del mundo. En resumen, la vida de René Descartes fue un verdadero legado a la humanidad. Su búsqueda incesante por la verdad y su pasión por la sabiduría han llevado a generaciones de pensadores a explorar nuevos caminos en la filosofía y la ciencia. Y así, como si fuera una piedra lanzada al agua, el rastro de Descartes se desvanece en el horizonte del tiempo, pero su legado perdura.